El miedo devora el alma. Ustedes saben que no me gusta la palabra alma, porque está muy dentro de los grupos que se llaman espiritualistas y que fueron creados, como expliqué en el curso La Era de Oro, precisamente para atontar a la humanidad, algo así como confundirla y dejarle un camino de escape. No hay un camino de escape. Y ese es el reino espiritual. Cualquiera en donde la mente se proyecta, en realidad es un reino espiritual. Entonces necesitamos recuperar el alma, nuestra esencia. Y para recuperar el alma, tienes que recuperar la mente. Recuperar la mente significa esencialmente recuperar recuerdos valiosos y significativos. Y al recuperar esos recuerdos, significa traer de vuelta a la persona o a uno mismo para ser capaz de experimentar una realidad con pleno poder. Entonces, ese es el lema, la temática principal de mi escuela pitagórica. Ahora, aquí hay una tetractis que está aquí abajo, en la parte inferior, que es la simbología, la representación simbólica. Entonces, siempre he utilizado un método que se llama método de integración, porque integra todas las áreas del conocimiento, todo el conocimiento perdido a lo largo del tiempo. Y yo trato con todas las áreas del conocimiento, porque es lo que realmente me interesa, es lo que me expresa. No puedo estar limitada. No quiero algo repetitivo, siempre quiero algo nuevo, diferente y superior. Por eso existe la tetractis, que representa 10 puntos, que fue creada por Pitágoras y que tiene varios significados, incluyendo la representación de la divinidad en la realidad, porque el 10 era el número de Dios. Ese Dios pitagórico, que no es una personificación, sino una visión de una manifestación, de una mente superior en un espacio inferior fragmentado. Por lo tanto, cada uno de esos puntos es un espacio inferior, fragmentado pero conectado. Entonces, esa mente mayor es precisamente la que contiene absolutamente todos los niveles de información posibles, pero necesita el espacio inferior, que es la proyección en el espacio físico, para poder experimentarse plenamente en la singularidad única de sí misma. ¿Por qué estoy diciendo esto de nuevo? Porque todo el objetivo de estas últimas clases es mostrar cómo nos están quitando a cada uno de nosotros la capacidad de alcanzar exactamente ese estado. Porque al incorporar una inteligencia artificial en un cerebro reducido en capacidad, que es el objetivo del sistema, lo están haciendo con gran precisión. Voy a mostrar uno de los experimentos que se hizo en los años 60 y en el que vieron de manera interesante cómo se hace esto. Además, actualmente varios otros sistemas están siendo puestos en acción para que los niños ya nacen con un coeficiente intelectual inferior y tienen poquísimas posibilidades de desarrollar un coeficiente intelectual superior. ¿Cómo habría sido si hubiéramos tenido la oportunidad de tener una vida adecuada, una realidad diseñada para que los niños nacieran y se desarrollaran en un mundo que los acoge, que los abraza y les da una dimensión de objetivo, camino y al mismo tiempo amparo? Van a entender por qué estoy diciendo esto. En el experimento de los años 60, que es lo contrario y que generó la información, entre otros experimentos similares, para hacer lo que están haciendo ahora con nosotros. Entonces, esta simbología tiene mucho que ver, rescata la escuela pitagórica griega y lleva al método de la integración. ¿Qué es lo que hago con ustedes? Yo veo un arco superior, traigo la información, la pongo en el suelo, la rompo en pedacitos y se las doy en partes, pero siempre conectando todos los puntos, haciéndolos paralelos. Y ese es el método de integración de las partes. Por eso esta simbología ahora en esta escuela llamada escuela pitagórica. Muy bien, vamos a razonar ahora sobre la noticia. Noticia. Acaba de salir, ¿verdad? Entonces, así voy a mostrar un montón de cosas que acaban de salir.
¿Cómo deberías ver lo que te ponen delante? Literalmente, ¿qué es lo que hace la mayoría de las personas? Leer literalmente y salir discutiendo la literalidad de la información. Aprendimos eso a partir de la historia, de la Biblia y de los libros sagrados, donde entonces se dice que eso tiene un historicismo muy particular y específico. Básicamente, tal vez haya realmente un 1% de historicismo, el resto es mito, elaborado o construido, pero cuando las personas leen, interpretan, y ahí el sistema vio que esa literalidad es una forma muy interesante de dominio. Entonces el historicismo en realidad es algo que debería ser enseñado cuidadosamente para poder interpretar y desdoblar de forma gnóstica, pero siempre con el gnosticismo correcto y no religioso, que es precisamente lo que yo enseño, es decir, ese descubrimiento de otras posibilidades de la información. Lo que la información te trae en términos generales habitualmente es, por un lado, lo que observas y el otro aspecto que es infinito, que desdoblas a partir de ella independientemente de lo que estés viendo. Entonces, ese desdoblamiento puede ser solo tuyo y lo desdoblas basado en la información que tienes. Entonces, si observas un árbol al lado de un arroyo, los pajaritos cantando, hay una infinitas posibilidades de desdoblar interpretaciones y extraer información de una misma imagen a través de nuevos campos de percepciones, interpretaciones y uniones de datos que desdoblan más campos de información. Entonces, eso es la forma en que el ser se conecta y se expande. Podría llevar 30 horas explicar esto porque se necesita mucha más información para que ustedes lo entiendan. Y hay que tener cuidado con la mente. Mitos y la mente racional, logos racional, porque la mente mitos crea tonterías y la mente logos racional desdobla en integración. Entonces, cuando ves una información como esta, una de las cosas fundamentales que tienes que hacer es buscar siempre, de manera consciente, cuando vas a leer cualquier cosa y te topas con ella, tienes que preguntarte, para empezar a ser racional, ¿a quién le interesa esto? Porque todo lo que llega hasta ti tiene un motivo. Y el motivo es simplemente a través de aquellos que realmente pusieron eso frente a ti. Entonces, ¿por qué los medios te darían una información como esa y alguien creó algo de esa forma? ¿A quién le interesa esto y cuál es la ventaja de ello? Para que puedas hacerte esa pregunta, primero también tienes que situarte en el momento presente. Entonces, cada una de esas preguntas, basada en un hecho que puede ser histórico, tiene que estar necesariamente conectada a la línea del tiempo. ¿Quiénes eran los que dominaban la línea del tiempo y tenían intereses que siempre es uno, dominar a las masas? Entonces, ellos siempre van a estar afectando tu campo de percepción a través de tus deseos y tus miedos. Muy bien, ahí va. La revista Superinteresante publicó el 22 de octubre de 2024 a las 19 horas por qué Elon Musk está siendo demandado por los productores de Blade Runner 2049, la película aquella con Harrison Ford, y Ryan Gosling, que es una película realmente significativa que incluso daría para una buena reseña. Entonces, ellos los sitúan en 2049, un año lejano, cuando los simbiontes, es decir, seres humanos transformados en seres más mecánicos que humanos, pero en una síntesis que representa de manera extrema el lado biológico, hubo una guerra para variar y entonces quedaron algunos, otros fueron cazados, es esa historia. Y entonces él utilizó esa imagen
Elon Musk, aquí hace apenas 2 semanas, Tesla anunció oficialmente el Cybercab, un taxi completamente autónomo, un robot que conduce solo, de manera automática y no tiene pedales de acelerador, ni de freno, ni tampoco volante. Ese cibertaxi aparece en la serie de televisión Westworld, que es increíblemente predictiva, casi visionaria, porque la gente del sistema les da el guión. Y ese cybertaxi, cybercab, es exactamente el modelo que aparece en Westworld, esa serie sobre la que hice varias reseñas en distintos seminarios web profesionales. Entonces, el modelo presentado tiene 2 asientos para pasajeros y puertas que se abren hacia arriba. Pero lo que sucede es que en un determinado momento, Elon Musk decidió usar elementos de la película Blade Runner 2049 con fines promocionales. Y dijo que les pidió a los de su equipo que consiguieran los derechos para poder usar algunas imágenes. Mira, al final todos son primos, todos son humanos, tienes que entender eso. Entonces, si ellos están peleando, es solo para ti, no es entre ellos, ¿entiende? Entonces, dicen que les dijeron que no podían y el muchacho, que hoy en día la gente piensa que es un buen tipo y yo me muero de risa. Con eso simplemente tomaron y crearon una imagen digital generada por computadora y tal vez con inteligencia artificial avanzada, como se declaró. Y generaron imágenes de la película, basadas en la película, pero alteradas por inteligencia artificial. Y esto generó una profunda indignación. Mira, cuando haces algo así, un tipo así, en un evento así, con todo el mundo mirando, ¿qué conseguiría la película? La película tendría una audiencia verdaderamente grande y la película sería vista por millones de personas que ya no la recordaban de la mierda de la película. Entonces dije, es porque están grabando. La película Blade Runner 2099, ellos no quieren eso. Elon Musk lo usa. Imágenes de 2049, mierda. Porque si ese es el caso, ojalá fuera verdad. A ellos les encantaría eso, porque llamaría la atención hacia la próxima película. Pero ¿por qué que este asunto del proceso está ocurriendo y entonces va en su contra diciendo que su robotcito es una copia de Yo Robot de Isaac Asimov, que es la película que se hizo con el desgraciado de Will Smith, en esa versión de este lado donde estoy señalando, y que el Robert ya era ese modelo. ¿Vas a encontrar ese modelo en esa película? Vas a encontrar esto en varias versiones, como ocurre en Westworld. Entonces, la cuestión. Son varias. Primero, ¿por qué está sucediendo esto? Tienes que situarlo en el momento presente. ¿En qué momento estamos? La población mundial está siendo ensayada y adoctrinada y aceptando esto muy bien sobre la supresión total de la creatividad porque está siendo controlado por todo. Entonces, el control de los medios hoy controla fotos, imágenes, todo lo que usas bajo el argumento de que existen derechos de autor. Eso parece bastante justo, pero en realidad no es exactamente ese el objetivo principal de los derechos de autor. En el futuro, a los seres humanos se les prohibirá absolutamente crear cualquier cosa.